¿Qué te parece? Hablamos de un tema importante porque en la víspera se ha conmemorado el Día Mundial de la Endometriosis, una fecha importante, sobre todo para crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en edad reproductiva. Ya se encuentra en nuestros estudios el doctor Rodrigo Muñoz, quien es director de la unidad de endometriosis de Ceras. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por tenerlo aquí en la cabina de la radio. Y efectivamente, como se menciona, el día de ayer fue el Día Mundial de la Endometriosis. Defínanos un poquito de qué se trata esta enfermedad de la endometriosis. Muy bien. Empezaremos diciendo entonces que la endometriosis es una enfermedad sistémica originada en el aparato reproductivo femenino. Es una enfermedad que afecta, como bien han dicho, alrededor de 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. ¿1 de cada 10 a nivel mundial o es la estadística de nuestro país? A nivel mundial. ¿Y en nuestro país? Igual. La estadística para nuestro país es igual para el mundo. Más o menos debe haber unos 190 millones de mujeres en este momento que tienen endometriosis. Algunas lo saben, pero algunas no lo saben todavía. Ese es el motivo por el cual existe un Día Mundial de la Endometriosis, para concientizar esta enfermedad, que no es una enfermedad silenciosa, como todo el mundo dice, es una enfermedad silenciada. El problema de la endometriosis, que produce, yo siempre le digo a mis pacientes, 2 brazos importantes de la endometriosis. Por un lado, el brazo que afecta la calidad de vida de la paciente, produciéndole dolor durante la regla, básicamente. Es una enfermedad que se caracteriza porque durante la regla produce un dolor incapacitante, un dolor que las limita. Chicas que no van al colegio, pacientes que no van a trabajar el día que están con la regla, que no pueden hacer deporte, que paralizan su vida cuando están menstruando por el dolor tan intenso y limitante, y que entenderán, por lo tanto, que tienen que demandar de servicios de emergencia, pacientes para las cuales es normal ir a la emergencia cuando están con la regla porque tienen dolor, ¿no? Yo toda la vida me ha dolido, toda la vida he ido a la emergencia, toda la vida he tomado esta pastilla que normalmente no tenemos todos en la casa, analgésicos, antiinflamatorios muy intensos. Ese es el dolor más resaltante, o el que todo el mundo conoce, digamos. Pero también existen otro tipo de dolores que afectan también la calidad de vida de las mujeres, como el dolor durante las relaciones sexuales, como el dolor al miccionar o al defecar cuando están con la regla, estos dolores de espalda que se refieren hacia las piernas, que las pacientes dicen me duelen las piernas cuando estoy con la regla, y eso es normal, toda la vida he tenido eso. No es normal. No es normal tener dolor durante la regla y que tu calidad de vida esté disminuida por un dolor que viene una vez al mes, ¿no? ¿Y esto? Eso por un lado, perdóname solo para terminar, y el otro brazo es el brazo que afecta el potencial reproductivo de las pacientes. Muchas pacientes que tienen endometriosis y que sufren de dolor, todo lo que hemos mencionado, los dolores por esta enfermedad, también tienen problemas reproductivos, no logran salir embarazadas espontáneamente. Un buen porcentaje de pacientes, decimos que así 1 de cada 10 mujeres tiene endometriosis, pero también que el 50% de las pacientes que tienen problemas reproductivos, la mitad de pacientes que tienen problemas reproductivos, ese problema reproductivo está producido por endometriosis. Y esta enfermedad se presenta principalmente en edad reproductiva. Digamos, va a ser esto en personas que tengan o que sobrepasen los 30 años, se puede presentar incluso en embarazos o situaciones reproductivas cuando la persona tiene menos de 20 años de pronto. Absolutamente. Hay un pico de población donde está mayoritariamente este diagnóstico de endometriosis, que como bien lo has mencionado tú, es más o menos entre 25 y 35 años, pero cada vez vemos más pacientes de 16, 15, la paciente menor que veo yo, justo lo mencionábamos antes de entrar a cámaras, tiene 13 años, y la paciente mayor que tengo con endometriosis, que todavía sufre de dolores, es más o menos 47 años, ¿no? Entonces, partamos del punto de que la edad fértil en una mujer en nuestro país empieza desde el primer día que le viene la regla en su vida, que en nuestro país es alrededor de los 12 años,
hasta el día que se le retira la regla y entra en menopausia, que en nuestro país también es alrededor de los 49 años. Toda esa población que está dentro de los 13 y 49 años está expuesta. De esa población hablamos cuando decimos 1 de cada 10. Porque antes de menstruar, teóricamente, no debería una paciente tener dolor menstrual, ¿no? A pesar de que se ha visto en pacientes de 5, 6, 7 años, en algunos estudios, focos endometriósicos ya, pero que no se manifiestan. Y evidentemente pacientes que, como esta es una enfermedad inflamatoria, como distorsiona la anatomía, hace que se obstruyan las trompas, hace que el intestino esté pegado en la cara posterior del útero, que la vejiga también esté afectada y que se afecten otros órganos. Entonces, cuando la paciente llega a la menopausia y deja de menstruar, bueno, no tendrá dolor mientras menstrua porque ya no le viene la regla, pero esa enfermedad habrá dejado secuelas en la vejiga, en el intestino que pasó por la cara posterior, en las trompas, en los ovarios, y definitivamente muchas pacientes pasada la edad fértil también requieren de tratamientos, también requieren de cirugías. ¿Cómo se trata, doctor, la endometriosis? La endometriosis se trata de una manera multidisciplinaria. Y aquí sí quiero hacer hincapié en esto porque no tratamos endometriosis, tratamos pacientes con endometriosis. Esta acotación no parece tan importante, pero el tratamiento de las pacientes con endometriosis tiene que ser individualizado. Entonces, no hay un protocolo de una cirugía que se hace para pacientes con endometriosis como la hay para sacar un apéndice, por ejemplo, ¿no? O para sacar un cáncer gástrico, se hace este tipo de cirugía que tiene estos pasos, ¿no? La paciente con endometriosis requiere una evaluación personalizada, pero también multidisciplinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy ginecólogo y soy un muy buen cirujano de endometriosis y tengo un esquema y mi experiencia me permite elegir el mejor tratamiento hormonal para la paciente. Entonces hay un tratamiento principalmente analgésico y antiinflamatorio, porque lo que hay que tratar es el dolor, la inflamación en estas pacientes. El otro tratamiento que va de la mano con el analgésico y antiinflamatorio es el tratamiento hormonal, que se usa para determinado tipo de endometriosis. No todas las endometriosis son iguales, se presenta de una manera, se presenta de otra. Y el otro tratamiento que tenemos a la mano para ofrecer a las pacientes, no a todas, pero también es el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico laparoscópico. Eso es lo que yo hago desde mi silla, desde mi escritorio en el consultorio. Pero la paciente no necesita solamente de mi ayuda. O sea, decirle a la paciente, toma este tratamiento hormonal y esto te va a solucionar los problemas, es mentira. Entonces, esa paciente necesita, aparte de un ginecólogo especialista en endometriosis, necesita de una nutricionista que tenga experiencia planteando planes nutricionales antiinflamatorios, hay dietas hipoestrogénicas, hay un montón de recursos que tienen la nutrición clínica hoy en día para disminuir la inflamación, para disminuir el dolor, para disminuir la cantidad de sangrado. Es increíble, yo tengo pacientes que dejaron el tratamiento porque solamente sacando de su dieta normal los alimentos inflamatorios, y no solamente quitando y diciendo esto no, sino agregando también algunos alimentos antiinflamatorios, mejoraron considerablemente los síntomas y a veces, como te digo, hasta vienen al consultorio y me dicen, oye, ¿qué tal si dejo las pastillas? Porque con la dieta me está yendo perfecto, ¿no? A la mano de la nutricionista tenemos una fisioterapeuta del suelo pélvico también, que se encarga de todos los dolores relacionados a la endometriosis, a la enfermedad, que puede producir dolor con las relaciones sexuales, que puede producir dolor crónico, fuera de la regla también puede haber dolor ya en casos más avanzados. En algunos casos las cirugías producen algunas adherencias, algunas cicatrices que dejan como secuela también algunos dolores que pueden ser muy bien tratados por la fisioterapeuta del suelo pélvico, ¿no? Claro, doctor, es importante que cada vez que nosotros hacemos estas entrevistas, la finalidad es poder trabajar en temas de prevención. Absolutamente. Y lo que usted ha mencionado es muy cierto, es una conducta cotidiana que hoy en día hemos visto cada vez que en casa o en nuestras familias vemos a los adolescentes que piensan su periodo menstrual con ciertos dolores, ciertas complicaciones, pero a veces está el comentario de que, pero la mamá también tuvo el mismo diagnóstico, entonces ya te va a pasar, ya te va a pasar, es normal, no, y vamos postergando la visita al especialista. Sí, así es. Uno de los más importantes problemas en esta enfermedad
justamente por lo que estás mencionando, Michael, es el retraso del diagnóstico. El problema de la endometriosis es que es una enfermedad que se esconde detrás de signos y síntomas que son considerados normales. Es una niña que le duele la regla, no va al ginecólogo, o por lo menos no va en ese momento, ¿no? Se enfrenta a una mamá, a una abuelita, a una tía, a una familia que ha sufrido esta enfermedad todos los años y le dicen justamente eso, ¿no? ¿Y hay un No, componente genético? hay un componente genético que no es determinante, que no es una sentencia que una mujer, hija de una mujer con endometriosis, vaya a sufrirla, pero tiene el doble de probabilidades de sufrirla. Entonces sí hay un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en una chica cuya mamá tiene diagnóstico de endometriosis. Entonces eso también lo tratamos en la consulta, ¿no? Oye, tú, maravilloso cuando vienen embarazadas o cuando nacen sus bebés y todo, hay que decirles a esos pacientes también, oye, esta chiquita que acaba de nacer, esta bebita que es hermosa, que acaba de nacer y todo, hay que estar pendientes cuando le venga la regla porque tiene el doble de probabilidades de sufrir de esta enfermedad, ¿no? Entonces íbamos a que en el Perú, y esto no es un problema del Perú, es un problema en el mundo porque también sucede en Bélgica, también sucede en Francia, sucede en Chile, en Brasil, la paciente se demora aproximadamente, y eso lo tenemos en los estudios clarísimo, 7 años desde que empiezan los síntomas hasta que alguien le dice esto es endometriosis. 7 años. Y en esos 7 años esa paciente visita alrededor de 10 médicos. ¿Por qué? Porque va primero al ginecólogo, lamentablemente todavía en nuestro país y en otros lugares también, la paciente va al médico, ¿no? O sea, ya rompe la valla de la familia que le dice, no, tranquila, es normal, esto ya te va a pasar, tómate esta pastilla y ya está. Eso dura un tiempo, ¿no? Digamos que dure un año esa paciente así. Oye, ya va un año, me sigue doliendo, sigo teniendo problemas, ok, vamos al médico. Todavía nos estamos enfrentando a médicos que dicen, tranquila, esto es normal y ya te va a pasar. Entonces, eso también contribuye a tener mayor retraso. Oye, fui a este médico, me dijo que es normal, pero me sigue doliendo, tengo problemas intestinales cuando viene la regla, estoy estreñida o todo lo contrario, tengo diarrea cuando estoy con la regla, y cuando se me va todo normal, pero cuando viene es el problema. A ver, vamos al gastroenterólogo, ¿no? A ver por qué el estreñimiento, diarrea. El gastroenterólogo hace todos los estudios gastroenterológicos, descarta que no sea un colon irritable, que no sea una enfermedad inflamatoria, pero no conoce qué cosa es la endometriosis y que la endometriosis también influye y afecta la parte gastrointestinal. Tú no tienes nada, ándate donde esté ginecólogo. Y así la paciente da vueltas 7 años por 10 médicos, hasta que después de 7 años, en algunos casos, en una chica que tiene 15 años, recién a los 22 decírselo, quizás todavía tenga 22 años, pero cuando empieza a los 25, 26 y la paciente llega al consultorio cuando tiene 35, 36, 40 años y no tiene hijos y sufre de dolor hace 10 o 15 años, a veces es muy poco lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer con esas pacientes y esas son las pacientes más retadoras, ¿no? Pero esa paciente de 40, 42 años en algún momento tuvo 25, 30 años y nadie le dijo que esto no es normal, ¿no? Entonces, desde Ceraz, que es el centro de fertilidad donde yo estoy, donde me pueden encontrar, hemos pensado en eso y hemos formado la primera unidad de endometriosis en el Perú. La unidad de endometriosis, ¿qué quiere decir? Que es un lugar físico donde la paciente puede hacer todo, donde el equipo multidisciplinario está dispuesto para atender a la paciente. No la paciente que se va de aquí al ginecólogo y el ginecólogo le recomienda la nutricionista que atiende en Pueblo Libre y la fisio del suelo pélvico, no, esa tiene su consultorio en Miraflores. No, aquí en esta unidad toda la especialidad, todos los miembros de este equipo multidisciplinario, que yo he mencionado, nutricionista y fisioterapeuta del suelo pélvico, pero también tenemos compañía de las emociones. No es fácil una paciente que tiene dolor crónico, que tiene dolor con las relaciones, evidentemente va a tener problemas laborales, ¿no? Ausentismo laboral, claro. Ausentismo del colegio, va a tener problemas matrimoniales, va a tener problemas de pareja, porque es una paciente que no tiene relaciones sexuales placenteras, sino dolorosas. Entonces también es difícil sostener una relación de pareja
teniendo este problema. Entonces también la salud mental, emocional de esta paciente es importante, y también tenemos entonces una psicóloga especialista en manejo de todos estos problemas. Y usted nos ha mencionado algunos de los síntomas, pero Sí. quisiéramos, por favor, de que ahonde mucho más Sí. en ello, por favor, de qué manera se presenta esta enfermedad en las mujeres desde su etapa inicial. El primer síntoma, y eso tiene que quedar clarísimo, es el dolor durante la regla, ¿no? Ese dolor, como les mencioné, que te anula, que te paraliza ese día o ese y el día siguiente, los primeros días, y de esa manera decimos entonces que ese dolor no es normal, ¿no? O es una paciente que toma una pastilla común y corriente que todos tenemos en la casa y no le pasa el dolor, ¿no? También es una enfermedad progresiva, o sea, oye, hace un año me tomaba un paracetamol y me pasaba el dolor. Ahora me tomo 2, 3 y no me pasa, tengo que tomar. Ese comportamiento también nos da un indicio de que esto pudiera ser endometriosis, ¿no? El dolor con la regla, número 1. Número 2, dolor con las relaciones sexuales, ¿ok? Número 3, dolor al defecar cuando están con la regla. Todo esto es importante mencionar, que son síntomas cíclicos, o sea, aparecen con la regla y desaparecen. Porque un estreñimiento, bueno, es estreñida todo el tiempo, con la regla, sin la regla, no hay ningún problema, pero si se caracteriza porque el síntoma o el signo aparece con la regla y desaparece cuando la paciente no está menstruando, muy probablemente esto sea endometriosis. Ahora, doctor, el endometriosis afecta directamente al útero. Se inflama, se hincha, esto no permite que durante las relaciones sexuales esa mujer en edad reproductiva pueda quedar embarazada. ¿Esa es la principal causa? Es una de las causas que tiene, es una de las formas que tiene la endometriosis de producir infertilidad. En primer lugar, una pareja que no tiene relaciones sexuales o que no las tiene por dolor, efectivamente, probablemente no salga embarazada. Claro, pero hay una pareja, por ejemplo, que se ha casado hace un año, está intentando que salga embarazada, no lo logra hacer. Eso ya podría ser un indicio de que podría... Absolutamente. Se podría tratarse de endometriosis. Y has mencionado ahí una clave que es un año, ¿no? Nosotros en pacientes, cuando digo pacientes hablo de los dos, ¿no? Hablo de la pareja. Los pacientes que tienen menos de 35 años, en ellos sí podríamos esperar hasta un año que intenten mejorar las estrategias, tomar estas vitaminas, evaluar qué día está ovulando la paciente para tener relaciones esos días, ¿no? Ayudarlos un poco, pero finalmente que salga embarazada espontáneamente, ¿no? Más allá de un año, no se recomienda seguir esperando. En pacientes estamos hablando que no tienen ninguna enfermedad, ¿no? Una pareja, como mencionaste tú, Michael, una pareja que se acaba de casar hace un año, están intentando, no lo logran, hay que ir a ser evaluados por un especialista, ¿no? Tenemos los especialistas en Serás, si es que tiene o no tiene endometriosis, tenemos a los especialistas dispuestos para atender a cada paciente, a cada pareja, pero por otro lado, cuando se determina, cuando se descubre que una paciente tiene endometriosis, no la hacemos esperar un año. A los 6 meses tomamos acciones. ¿Por qué? Porque está demostrado que la endometriosis, además de disminuir, digamos, la frecuencia de relaciones sexuales por ser dolorosas, también al ser una enfermedad inflamatoria puede afectar las trompas. Una paciente que está teniendo relaciones y no logra embarazarse puede ser porque las trompas estén obstruidas. Eso también lo podemos diagnosticar en el centro de fertilidad, ¿no? Se distorsiona la anatomía, ¿no? Generalmente pacientes que están escuchando y que tienen endometriosis no me dejarán mentir, que todas las ecografías que les hacen, los ovarios están en la cara posterior. Así deberían estar los ovarios normalmente y se bloquean, se tuercen y se pegan se van hacia atrás. Y esa trompa acodada, evidentemente, no es tan funcional y eso también disminuye la probabilidad de embarazo. Decía al inicio que hay varias formas de presentación de la endometriosis. Hay una endometriosis superficial, hay una endometriosis que afecta a los órganos alrededor de la pelvis, que es una endometriosis profunda, y hay una endometriosis que afecta el ovario, que es la endometriosis más común. Esa endometriosis que se llama, como su nombre lo dice, endometriosis ovárica o endometrioma, crece en el ovario, donde crecen los óvulos, y eso disminuye la calidad de los óvulos y hace que una paciente, por ejemplo, salga embarazada pero tenga abortos recurrentes. ¿Por qué? Porque esos óvulos de mala calidad causada por la endometriosis
no logran fecundar bien, o cuando fecundan no logran implantar bien en el útero, ¿no? Eso también disminuye la reserva ovárica. O sea, estamos hablando tanto de cantidad de óvulos como de calidad de óvulos. Entonces, te das cuenta que es súper complejo porque tiene muchas estrategias esta endometriosis para finalmente decir, esta pareja tiene diagnóstico de infertilidad y necesita ir a un tratamiento de fertilidad de baja o de alta complejidad, pero también son pacientes que con estos tratamientos sí logran finalmente salir embarazadas, ¿no? Yo le digo siempre a las pacientes, no te preocupes tanto si es que vas a poder o no. Lo más probable es que sí puedas salir embarazada. El tema es cómo. Maravilloso, celebraremos todos si es que te embarazas espontáneamente y todos celebraremos esa prueba de embarazo positiva, pero si es que no, tenemos a la mano estos tratamientos de fertilidad de los cuales te vas a beneficiar, y finalmente lo que queremos es que tú salgas del hospital o salgas de la clínica con tu bebé cargado o con tu bebé cargada, y ese va a ser el objetivo final. Claro. El camino, para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso estamos los especialistas. Para concluir, luego de que se le diagnostica esta enfermedad, ¿existe la posibilidad de curar esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad crónica. Crónica como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero yo no. Un diabético que se haya curado de la diabetes, yo no conozco. O un hipertenso que ya no sea hipertenso porque se curó con la medicina. Igual es la endometriosis. Es una enfermedad crónica que se controla perfectamente bien. El diabético no necesariamente se pone insulina. El diabético puede estar perfectamente bien controlado comiendo bien y haciendo ejercicio. O en algunos casos necesitarán de alguna pastilla para mejorar esa glucosa, en algunos casos necesitarán insulina. No se trata la diabetes, se trata el paciente diabético, ¿no? Entonces se personaliza el tratamiento, y el diabético al menos una vez al año tiene que ir a su endocrinólogo para controlarse de aquí toda su vida. Claro. Igual pasa con la endometriosis. En algunos casos los pacientes irán perfectamente bien con dieta y ejercicio y fisioterapia suelo-pélvico. En algunos casos necesitarán tratamiento hormonal. Algunas pacientes se van a ver beneficiadas de una cirugía para mejorar el dolor, para mejorar la calidad de vida, pero tendrán que ir a su ginecólogo al menos una vez al año, porque siempre es una enfermedad que siempre debe controlarse, que debe manejarse, que debe mantenerse estable y silenciosa, digamos, pero ese paciente ni con tratamiento hormonal ni con cirugía se va a curar de la endometriosis. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Me encuentran en CERAS, en el Centro Especializado de Reproducción Asistida, y justamente es ahí donde tenemos la unidad de endometriosis, así que las esperamos ahí con todo gusto, todos los especialistas dispuestos para ayudarlas como debe ser, de una manera multidisciplinaria. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Rodrigo Muñoz, director de la unidad de endometriosis de CERAS, que estuvo conversando con nosotros y traernos todos estos mensajes, esas recomendaciones, y no tengamos que esperar estos 7 a 10 años para poder llegar con ese diagnóstico. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, aquí en la radio.